Bien, pues esto ha sido un resumen muy escueto, pero a veces una imagen o un vídeo vale más que 1000 palabras, ¿no? Eso es un poco lo que SciTech ha estado haciendo. Ahora echaremos la vista atrás para ver realmente por qué apostamos por un proyecto así, un proyecto que exige una gran inversión, en años de desarrollo, en inversión económica, por supuesto, y por qué tenemos la vista puesta en la eólica marina flotante, ¿no? Entonces, vamos a ver. Espero que ahora lo vemos. Bien. Inicio diciendo que SciTech Offshore Technologies es una spin-off del grupo vasco de ingeniería SciTech que creamos para poner el foco en la eólica marina flotante. A nivel de grupo somos unas 350 personas y nos dedicamos a un abanico muy amplio de servicios de ingeniería. Pero en SciTech Offshore Technologies, digamos esta spin-off que yo dirijo en estos momentos, centramos pues, los esfuerzos en el desarrollo de la eólica marina flotante. Bien. ¿Y qué es esto de la eólica marina flotante? Bueno, es el proceso natural, ¿no?, de pasar del aprovechamiento del recurso eólico en tierra al aprovechamiento del recurso eólico en mar, con un objetivo claro, que es el de alcanzar esas zonas que vemos en el mapa de la derecha. Estas zonas, cuanto más nos acercamos a colores morados, hablamos de velocidades de viento y de mejor recurso eólico, ¿no? Hablamos de cercanos a los 11 metros por segundo en ese marrón oscuro. Como vemos, ¿no?, y luego comentaremos, en el caso de la península ibérica, tenemos un muy buen recurso eólico en la zona oeste de Galicia, tenemos un buen recurso en la zona norte de Cataluña, en la zona del Estrecho y Mar de Alborán y, por supuesto, en las Islas Canarias, ¿vale? Y es cierto que en el caso de Euskadi, pues el recurso no es tan bueno, es decir, la velocidad media de viento que tenemos no es tan alta como la que podemos tener en otras zonas de la península o como vemos en el Mar del Norte, ¿no?, que es la casa de la eólica marina, pero sí que es cierto que seguimos teniendo un mejor recurso que en tierra, ¿no? Es decir, la eólica en tierra, el viento en tierra se encuentra con relieve, genera turbulencia. En el mar, en cambio, tenemos, digamos, una superficie lisa que genera un recurso eólico mucho más laminar. Cuando queremos alcanzar ese recurso eólico en el mar, se pueden dar dos circunstancias. Una circunstancia en la que estemos en un emplazamiento con menos de 50 metros de profundidad. Es el caso de gran parte de la zona del Mar del Norte, Mar Amarillo en China, cierta zona de la costa este en Norteamérica. Ahí realmente se puede acudir a soluciones, como veíamos en la forma previa, ¿no?, las soluciones de la izquierda, soluciones en base fija. ¿Qué ocurre en zonas con más de 50 metros de profundidad? Que aquellas soluciones ya dejan de ser viables técnicamente y tenemos que pasar a soluciones flotantes. No entraremos en la diversidad de soluciones flotantes, pero sí que es digamos, el siguiente paso de la eólica marina, ¿no? Es decir, pasamos de eólica en base fija. Este tipo de soluciones vienen desarrollándose en los últimos 25 años, con un primer parque demostrador hace más de 25 años en Dinamarca y con una industria muy madura ahora mismo alrededor de esa eólica marina en base fija. Y ahora el siguiente salto, ¿no?, que busca globalizar todos aquellos países y zonas en las que no contamos con una plataforma continental, como es el caso de Euskadi, es el caso de muchas zonas en el Mediterráneo, es el caso de Japón, es el caso de la costa oeste en Estados Unidos. Para globalizar la eólica marina tenemos que acudir a eólica flotante, ¿vale?, para digamos, eliminar ese gran problema que tenemos con la eólica en base fija para plataformas para profundidades de más de 50 metros. Bien, entremos un poco en los números. Sin entrar en demasiado detalle, vamos a ver ciertos números que aporta Bloomberg. La referencia principal que he tomado para esta presentación es Bloomberg, y
en esta gráfica tenemos cuál es la expectativa de instalación a efectos de eólica marina, ya sea flotante, ya sea fija. Luego centraremos un poco el tiro en la eólica flotante, entre lo que, digamos, la capacidad instalada en 2021 y la capacidad que se espera esté instalada, es decir, plataformas con turbinas operando en 2035. Hablamos de multiplicar por 10 esa capacidad instalada, con un liderazgo muy potente de China, seguida por Reino Unido, y digamos con una serie de países que van a ir, digamos, aportando más y más potencia instalada. Como veréis, Bloomberg no presenta o, digamos, no cree que en la península ibérica vaya a haber un liderazgo de cara a eólica marina. Ya os digo, ya sea flotante o no. Sí que es cierto que contamos con una hoja de ruta por parte del Gobierno central, con una potencia instalada, con un objetivo de instalar hasta 3 gigavatios en 2030. Ahora lo que tenemos que ver, y luego veremos con Mario, es si estamos en línea con cumplir esos plazos o si realmente quizás estemos un poco por detrás de este planteamiento, ¿no? Si nos vamos a la eólica flotante, pensad que hablamos de 2035, 521 gigavatios de eólica marina global instalada, lo que espera Bloomberg que así sea, y desde esa misma fuente Bloomberg espera que 27 gigavatios de esos 500, de esos más de 500 gigavatios sean por parte de eólica flotante. Estamos hablando del entorno de un 5%, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, aquí vemos, es una muestra obvia de que la eólica flotante está en pleno desarrollo, se está desarrollando. Sí que es cierto que a partir de 2035 el crecimiento es exponencial, pero todavía representa y va a representar, bueno, pues un porcentaje relativamente menor. ¿Por qué? Pues porque la madurez tecnológica es menor. Eso tenemos que asumirlo, por mucho que nos pese desde SciTech, porque al final queremos que cuanto antes podamos estar en desarrollos comerciales, pero bueno, tenemos un desarrollo por delante, ¿no? Por pasar de lo que a día de hoy estamos en cerca de 100 megavatios. Hablamos de megavatios, no de gigavatios. En el mundo tenemos unos 100 megavatios, algo más de 100 megavatios instalados de eólica flotante, y todavía con parques pequeños o unidades demostradores, ¿no? En cambio, en eólica marina en base fija hablamos de parques, es decir, parques eólicos marinos cuya capacidad unitaria de ese parque supera en algunos casos el gigavatio, ¿no? Entonces, son órdenes de magnitud que alcanzaremos, pero en un plazo medio de tiempo, ¿vale? He incluido también una diapositiva con los costes esperados. Tenemos que ser conscientes de que quizás el número más relevante no sea la inversión de capital, sino el coste de la energía, si vamos a compararlo con otros medios de producción energética, porque si bien decíamos que había un mayor recurso en el mar, pues quizás con un mayor coste, pero un mayor recurso, podamos tener un precio de la energía reducido en comparación con otros medios de producción energética. Pero es cierto que todavía estamos lejos de los costes de producción de la energía solar o la energía eólica terrestre. Estamos hablando, si tenemos en cuenta la conexión del cable, aquí Bloomberg lo que hace es establecer una potencia de parque de 500 megavatios a 50 kilómetros de la costa, con 100 metros de profundidad. Bueno, hablamos de 4 millones de euros por megavatio, digamos, el conjunto del parque, incluyendo también ese cable de exportación de la energía a tierra, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que ahora mismo en onshore estamos un poco por encima del 1.000.000 de euros por megavatio. También habría que establecer muy bien cuáles son los criterios, dependiendo de la zona, tamaño de turbina, etcétera. Pero bueno, yo creo que estamos más o menos por ahí. Entonces,
estamos todavía 4 veces por encima del coste de inversión. Si bien es cierto que produciremos más energía en el mar que en tierra en muchas ocasiones, todavía es difícil llegar a un ratio de 4 veces superior que justifique el llevarnos toda la producción offshore, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos ciertos números a grandes rasgos, y esto, como os decía, es las curvas quizás más interesantes, que son las curvas de coste de la energía, ¿no? ¿Cuál va a ser el coste final de la energía? Bueno, hablamos de tener unos costes actuales que superan los 100 euros por megavatio hora. Estos son datos que aporta DNV, que es una certificadora muy conocida en el sector y también en el sector naval. Son datos de 2020, por lo tanto no están corregidos con la inflación, y probablemente elevemos un poco la curva por esos datos de inflación, pero bueno, es una buena referencia para ver que el gran objetivo es pues irse prácticamente por debajo de los 50 euros megavatio hora en la franja de 2040 a 2050. Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento de cara a los datos. De forma muy rápida, comentar lo que estábamos haciendo. SciTech lo que hace dentro de la eólica marina flotante es desarrollar una nueva tecnología, es la tecnología que hemos denominado SAZ, y es una tecnología que se basa en hormigón como principal material de construcción, con una geometría en base a la patente de propiedad total del grupo SciTech, y que en base a la cual hemos desarrollado el proyecto Demosaz, que es este proyecto que hemos construido en el puerto de Bilbao y que veremos instalado este verano, significando además la primera unidad, es decir, el primer aerogenerador montado en una plataforma flotante que inyecte energía a la red eléctrica nacional. Entonces, bueno, es un hito para nosotros, por supuesto, pero también es un hito a efectos de, digamos, de toda la nación, y desde el punto de vista de contenido local hemos demostrado que nuestra cadena de suministro es capaz. Y nuestra cadena de suministro, me refiero incluso a la cadena de suministro en Vizcaya. Ya, obviamente en Euskadi, ¿no? Pero sí que es cierto que en Vizcaya se reúne, bueno, pues unas capacidades muy importantes. El 75% del presupuesto de construcción de este proyecto ha ido a empresas que están establecidas a menos de 25 kilómetros del puerto de Bilbao, ¿no? Entonces, para nosotros es el proyecto actual, el proyecto que vamos a instalar, pero no nos hemos detenido ahí y estamos empezando a dar los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos, para nosotros, son, obviamente estamos mirando hacia los desarrollos comerciales, pero vemos que es muy relevante poder tener un paso intermedio, que sea lo que denominamos un proyecto precomercial. Es un proyecto en el que involucramos a todos los principales stakeholders de cara a que haya un mejor conocimiento de lo que es la eólica marina flotante, y esto lo hacemos con, bueno, pues 3 unidades del orden de 15 megavatios por unidad. Se acercan ya, digamos, representan ya las unidades que utilizaremos en grandes parques comerciales, pero no vamos a instalar decenas de plataformas, sino irnos a un tamaño limitado de alguna forma para que sea lo suficientemente representativo, pero que cualquier impacto que pueda tener sea un impacto limitado también, ¿vale? Hablaremos también de los objetivos. Como os digo, los objetivos, por un lado, son los de demostrar las capacidades de la cadena de suministro local, estar un poco encaminados hacia las estrategias que se definen tanto a nivel regional como a nivel nacional, y a avanzar, ¿no?, en el entendimiento de la eólica flotante por todos los interesados, ¿vale? Y aquí paso la palabra a Mario, ¿vale? Entonces, Mario.